Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hacer un programa acerca de bienestar equino. Bueno, estamos saliendo en vivo por otro programa y lo que quisiera hacer es leerles una noticia que ha salido en la Gaceta de Tucumán y que habla, es como una introducción para empezar a analizar este tema del bienestar equino. Bueno, le voy a leer la noticia. La Gaceta de Tucumán, salió en ese diario, ¿no? Encuentran caballos heridos en el alma y el cuerpo y les regalan otra oportunidad. La ONG se formó hace 1 año y medio. El grupo de jóvenes se dedica a rescatar animales de gran porte, en especial caballos. Mala relación con los carreros, ¿no? Deben tener. Se agacha y la miran. Le toca la pata herida que ya está cicatrizando. La acaricia y abre la mochila para extraer un aerosol. Le rocía en la lastimadura y se queda mirando. Está muy bien, concluye Alejandro Dupuy. Tiene 22 años y, aunque está en sus planes cursar la carrera de veterinario, a su edad sabe más que cualquier estudiante que lleva un par de materias encima. Hace poco más de 1 año fundó Herraduras en la Calle, una organización que rescata animales de gran porte, principalmente caballos. De a poco se fueron sumando a la causa otros voluntarios como Adela Bosch y sus hijas, Rocío y Jimena, y Benjamín del Pero. Pero el trabajo también se incrementó a medida que comenzaron a ser más conocidos. Cuando suena el celular o los contactan por Facebook para que acudan al rescate de un caballo malherido, no pueden negarse. La devoción con la que realizan la tarea les impide ignorar cualquier pedido. A veces, sin darse cuenta, se les hace la noche, la madrugada y todavía siguen dando vueltas. Alejandra no recuerda cuándo fue el instante en el que decidió comenzar con esta tarea. Es como un llamado interno que le persigue desde chica. Para ejemplificar, cuenta que una vez llegó a tener en su habitación 10 perros callejeros y un ternero. Todos dormían con ella en su cuarto. Era la única parte de la casa en la que sus padres la dejaban tenerlos. Y por lo menos no se oponía. No siempre su familia comprendió esta locura que ella tiene por los animales. Al ternero a veces lo sacaba al jardín un rato. Lo cuidé un tiempo hasta que murió porque tenía una malformación en sus patitas, comenta. Hace 1 año y medio rescató la primera yegua y ahí arrancó todo. Grupos que ayudan a perros hay muchos y también personas que los tienen en su casa. Pero gente que rescata caballos no había, al menos hasta ahora, comenta Alejandra. Adela se sumó después junto con Rocío y Jimena. Ellas son de San Isidro, pero hace 13 años que viven en Tucumán. Adela conoce de caballos porque los criaba en Buenos Aires, así que además de sus ganas también aporta su experiencia. En el camino se sumó Benjamín, que era novio de Jimena, ahora ya no, pero asegura que todos se llevan muy bien. Esta pandilla se reúne cada tarde y recorre los sitios en los que tienen distribuidos a los caballos y a Pincho un ternero. La mayoría son rescatados de las calles cuando los carreros los abandonan porque ya están muy lastimados. Por lo general tienen alguna fractura infectada y la piel pegada a los huesos, etc. También rescatamos otros que habían quedado ciegos por los golpes, comentan. Con el tiempo aprendieron a curarlos y a colocarles inyecciones, pero si las heridas son más graves piden ayuda a los veterinarios. Bueno, tracción o no. Ellas aclaran que no se oponen a los carros de tracción a sangre como medio de movilidad, sino al maltrato de los animales. Desde siempre los caballos han sido un medio de transporte para el hombre, pero para quienes no tienen recursos es, además, un medio de vida. Lo que ellas combaten es el trato inhumano.
Hemos conocido carreros que roban un caballo, lo usan hasta que el animal no da más y lo abandonan. Pero hay otros que dividen los que ganan en el día para darles de comer y llevarlos al veterinario. La idea de erradicar el carro tirado por caballos es casi impensable, según ellos, no solo por los costos que supondría mantener un motocarro, sino por la cantidad de carreros que hay en la provincia. Cuando los descartan, los dejan en las peores condiciones. Algunos quedan tan débiles que no pueden mantenerse en pie. Estos deben ser rehabilitados con la ayuda de un brete, una estructura de madera con unas telas que los sostienen. Herraduras en la calle también ayuda a rehabilitar a los caballos que la policía secuestra en la calle. Hay días que llegaron a rescatar hasta 13 kilos. Aunque muchos no resisten porque las secuelas de la violencia los ha vencido, ellos se conforman con haberles dado la posibilidad de demostrarles que no todo es sufrimiento. Los acompañan en sus últimos instantes con caricias, palabras y buena comida. La partida de cada caballo afianza el compromiso de que harán lo posible para que otros dejen de sufrir. Alquilan un campo para cuidarlos y alimentarlos. Samantha, Peludín, Estrella, Mailén, Titán y Jazmín, detrás de cada nombre hay una historia. A Samantha le encontraron en Villa Urquiza, a Herraduras de la Calle se le entregó un hombre que ya no podía mantenerla porque tenía una pata herida. Peludín era un monstruo, puro pelo y hueso. Titani fue la primera que rescatamos. La habían atropellado y tenían lastimados todas las demás. Cuenta Alejandra y Adela, compañeras y amigas en esta cruzada solidaria. Lo que primero pierden los animales maltratados son los músculos, y eso es lo último que recuperan. Las ancas comienzan a marcarse en los huesos. Después de varias semanas de recuperación y buena comida, comienzan a renovar su pelaje y se ponen panzones. Eso es una buena señal. Las heridas cicatrizan, pero el temor a ciertos elementos o ruidos suelen acompañar para siempre a los caballos maltratados. Escuchan el sonido de un palo y se asustan. Hay otros que si los querés subir, se muerden. Recuerdan el maltrato, explica Alejandra, y los que están en peores condiciones van a la sede de la policía montada en la capital. Allí hay una estructura de madera en la que, etcétera. Los chicas destacan la buena predisposición que tiene la policía de esta división. Los que ya están fuera de peligro terminan de ganar peso, etcétera. No tenemos poder para secuestrar un caballo. Eso lo hace la policía cuando recibe una denuncia. A veces vamos con los efectivos para ver el estado del animal, comentan. Todo lo que hacen es a pulmón y con plata de su bolsillo. De vez en cuando reciben donaciones. Con lo que juntan deben comprar medicamentos y pagar los costos de los veterinarios y el tráiler que usan para trasladar a los caballos de un lugar a otro. Bueno, esta es la noticia que creo que a nadie de nosotros nos llama la atención. Nadie se debe. Yo creo que algunos de los que están escuchando esta noticia deben estar casi hasta aburridos. Cosa lamentable, por cierto, ¿no? Pero lo claro es que en la Argentina no se tiene muy comprendido qué es el tema del bienestar. Y una cosa que no dice este artículo es por qué lo tratan mal. ¿Quiénes son los que lo tratan mal y por qué lo tratan mal? Es mucho más fácil tratar bien un caballo y tenerlo bien que ir a robar otro caballo o ir a comprar otro caballo. Bueno, seguramente lo robarán también. Pero bueno, es un tema que ¿cómo comenzar a explicarlo? La Argentina es un país que tiene una historia de hípica extremadamente importante y una historia a caballo extremadamente importante. Lo que no tenemos en claro es qué tanto evolucionó en nuestro acervo cultural y en nuestro deporte el tema del trato al caballo. Porque hasta no hace muchos años el caballo era, ¿cómo les puedo explicar? Era domado en forma casi tradicional, casi de jineteada, hasta no hace muchos años. ¿Sí? Ahora, la jineteada es una tradición que también es un tema que vamos a tener que hablar en algún momento sobre cómo tratan a los caballos jineteados, ¿no? Pero voy a otro tema. Se ha comprobado que este tipo de doma, la doma de sometimiento y de desgaste y de agotamiento, no solamente físico, sino psicológico de los caballos, para indicarles que el que manda es el hombre,
generan los caballos un desgaste y una pérdida de la voluntad tan enorme que yo casi les diría que en muchos casos se han arruinado caballos deportivos antes de empezar su actividad deportiva, gracias a esa goma. He visto cada barbaridad que le hacían a los caballos de carrera para corregirles alguno que otro vicio, como por ejemplo, no sé, los caballos de boca dura, que los tiraban con riendillas de atrás hasta tirarlos al piso y arrastrarlos, y eso lo he visto hasta hace pocos años, una cosa absolutamente retrógrada, delirante y en el mayor de los casos inútil, ¿sí? Porque no solamente estoy venciendo la fuerza del caballo, sino estoy venciendo su espíritu de lucha y su espíritu de entrega y su espíritu de ganar. Todo lo estoy venciendo. Y todavía no lo entendemos. En Estados Unidos, por ejemplo, que tengo un tomo en mi casa, hay un libro del cual deberíamos leer todos, los veterinarios y los criadores, los propietarios y todos los que están cerca del mundo del caballo, los peones, los jockeys, etcétera, que es los derechos legales de los animales. Y el capítulo de los caballos es un capítulo extremadamente interesante. Nosotros creemos que los cambios que hay que producir en determinadas circunstancias no son buenos. Pero déjenme decirles que todo este tipo de cambios que ya existen en muchos países son excelentes porque no solamente preservan la integridad física y psicológica de los caballos, sino que también nos protegen a nosotros de las barbaridades que solemos hacer con los caballos. ¿Sí? Y yo realmente abogo por la profesionalización de todo lo que son los ítems de todas las actividades con el caballo. Los profesores de equitación, los entrenadores de caballos, los jockeys, hay que profesionalizarse. Hasta los mismos veterinarios tenemos que empezar a hacer cursos sobre bienestar animal. Porque en la Comunidad Económica Europea, y así como les dije en Estados Unidos, está es un tema absolutamente controlado. Por supuesto que se siguen haciendo pavadas, pero hay un control. ¿Sí? Cosas que acá no solamente no existen el ideal de cómo se debe empezar a tratar un caballo, no está en los libros, no lo encontramos, nadie nos dice, nadie le dice al entrenador, ¿sí?, cómo es la mejor forma de tratar a su caballo. Ni siquiera en forma genérica. ¿Sí? A nosotros nos parece que todo está bárbaro y que nada hay que cambiar, y está todo al revés. Está todo mal y hay un montón de cosas que cambiar en este tema del trato a los caballos. Tenemos que tener en claro que los cambios son para mejorar. Y dentro de toda esa mejora que podamos hacer, después la mejora se transforma en rutina. Puede llegar a ser molesto los primeros tiempos, pero después se transforman en rutina. ¿Sí? No se puede aceptar más en las competencias de las carreras llanas el castigar al caballo sin ningún tipo de límite. Eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar también el tema del entrenamiento sin montura, porque es una tortura para el caballo. No lo queremos entender, a nosotros nos parece bárbaro. Sí, ponemos las excusas más insólitas, que es muy caro porque hay que comprar monturas, que es perjudicial para el manejo del caballo, que es molesto, que no tenemos tiempo, que encarece la cuida, bueno, todo una historia. Bueno, lo mismo pasa en otras actividades con otros temas y otros tratos de caballo. Pero todavía no hay una ley, ¿sí?, que esté ayornada al siglo XXI, al año 2013, acerca de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con los caballos. O por lo menos, qué es lo que no podemos hacer. ¿Sí? ¿Quién está autorizado para dar inyecciones? ¿Sí? ¿Quién está, en qué forma tenemos que trasladar los caballos? ¿Sí? Hay gente que está muy capacitada para informar y para enseñarnos sobre estos temas, pero nosotros
nos empecinamos a no querer cambiar y a no querer modificar. Sobre el bienestar animal, sobre el bienestar equino, en los reglamentos generales de carrera, debiera haber apartados, que aparte no entiendo por qué los reglamentos generales de carrera son distintos en los hipódromos, debieran ser homogéneos y todos iguales. ¿Sí? Debería tener un capítulo, pero clarísimo, acerca de qué es lo que se puede hacer en carrera y qué es lo que no se puede hacer en carrera. Y le agrego algo más. ¿Qué es lo que se puede hacer en un entrenamiento y qué es lo que no se puede hacer en el entrenamiento? ¿Sí? Justamente para salvaguardar la integridad del caballo, que es el que produce el espectáculo. Es el que produce el espectáculo. En el polo pasa lo mismo. No hay ningún tipo de control, menos en el polo. En la equitación, y ahí estamos. Pero tenemos que este tema tenemos que empezar a tratarlo. Tenemos que tomarlo y tenemos que empezar a tratarlo. En la jineteada cero control y ya hay varios problemas que se van sucediendo, ¿sí? Cuando no se sabe bien en qué condiciones están los caballos que van a competir, en qué condiciones, la jineteada, ¿sí? En qué condiciones quedan los caballos que compitieron. No se rinde un informe pormenorizado de las tropillas, en qué condiciones entraron al previo donde van a hacer su actividad. No hay informe veterinario, por lo menos del 98%, y digo 98%, por darle la prueba de la duda al 2% restante. Pero todas esas cosas son para mejorar el espectáculo, ¿sí? Y que no haya más este tipo de problemas que ya existen con las muertes de los caballos en las jineteadas, con problemas que se van sucediendo, con protestas de asociaciones, porque no debería ser así. Ahora, lo interesante es, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Bueno, para que esto cambie, se puede cambiar de varias formas, ¿cierto? La más extrema, por decirlo de alguna manera, es poner una ley acorde con las necesidades y con las actividades, con la enorme cantidad de actividades hípicas que hay en la Argentina. ¿Sí? Y esa ley pondría una ley nacional, pondría un marco regulatorio y por lo menos sería una guía para saber entre todos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en cada actividad. Y cuáles serían las penalidades por no cumplir esa ley. ¿Sí? Tenemos que terminar con el uso de una ley, la ley Sarmiento. No, hay que hacer una ley nueva, hay que agarrar a especialistas primero de cada especie, y de los caballos de cada actividad, y decir, bueno, esto es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, estos son los límites, el pim-pam, y así debiéramos hacerlo. Y así debiéramos proponer los cambios que necesitan las actividades, porque es otra imagen para la sociedad también. ¿Sí? La sociedad nos está mirando, en el tema jineteada no entienden nada, los tradicionalistas, que yo los respeto, me parece bárbaro, todo lo que hacen son unos extremistas. Porque no entiendo cómo pueden decir que los tipos que los caballos no reciben maltrato. No entiendo cómo lo pueden decir. ¿Sí? Lo que sucede es que el mundo del caballo se mueve es muy cerrado el mundo del caballo. Y si uno no es del mundo del caballo, es muy difícil entrar, es difícil opinar, y es muy difícil tener oídos dentro del sector para que lo escuchen. ¿Sí? Pasa en la jineteada, pasa en el tour, pasa en el polo, y en cada lugar es casi extremo. ¿Sí? Y cuando la gente quiere hablar sobre esos temas, ya la gente no le gusta. Empieza a bufar, pim, pum. Entonces no sirve tampoco. Hay que ser más abierto y hay que querer los cambios y hay que generarlos los cambios, y está bien cambiar, porque son aires nuevos para todos. ¿Sí? No puede ser que la gente de las actividades ecuestres hagan en su sector lo que se le da la gana. No existe. No puede ser. No tiene ningún tipo de sentido. Porque entonces pasan estas cosas. Pasa que en la jineteada hay problemas, que en el polo hay problemas, que en la hípica hay problemas, que en el turf hay problemas, y tenemos problemas porque no los resolvemos los problemas, no los encaramos, no los analizamos,
todo nos parece como vano, como inútil, y no es así. Está bien que encaremos los problemas, que haya un grupo de gente que encare el problema, lo analice y proponga las soluciones. Ahora, claro, yo me pregunto, ¿a quién le proponen las soluciones? ¿A quién le proponen? Como no hay una institución superior, ¿sí?, que esté, que sea un ente integrador y que catalice y que reciba y que reúna, nada, se le pueden decir, qué sé yo, alguna asociación que no tiene ni voz, ni voto, ni poder de nada. ¿Entienden? Entonces, en el Estado Nacional tampoco existe un referente. En los estados provinciales tampoco existen referentes. Entonces, los que no quieren cambiar las cosas, los que insisten en mantener el status quo y en decir que acá no pasa nada, y bueno, nosotros queremos hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo, porque no tenemos a dónde dirigirnos, porque no tenemos interlocutores válidos, porque no hay nadie del otro lado. Bueno, pero así es, no solamente en el tema del bienestar, sino en muchos otros temas. No hay un interlocutor válido al cual sentarse y decirle, bueno, nosotros creemos que hay que hacer esto, y tenemos que hacer o una reglamentación, o una ley, o lo que fuere, para que las cosas mejoren, para que la sociedad no se canse de las actividades con los caballos. ¿Sí? Porque el mercado cautivo al final se cansa. El mercado cautivo también se cansa. Y si no forma parte directa del mundo del caballo, se va. Entonces no tiene caballos. ¿Y el negocio entonces para quién es? ¿El negocio para quién es? Pero el mejorar el trato, el entender mejor al caballo, el entender más y mejor al caballo, al final va a redundar en un mejor todo, mejor negocio, mejores ventas, la sociedad nos va a mirar con otros ojos, van a aceptar, vamos a tener mayor cantidad de público, van a querer formar parte de este mundo tan cerrado nuestro que nunca se abre. Hace poquito tiempo, hace 20 días estuve en Irlanda. En todos lados hay problemas, pero ellos tienen muchísimos menos problemas que nosotros en este tema, porque lo entendieron, lo tomaron y lo están resolviendo. Lo están resolviendo hace años ya. Hace años. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la Comunidad Económica Europea es muy rigurosa en el tema del trato del animal. Caballo, perro, vaca o lo que fuere. Uno podrá decir, bueno, no, pero en algunos casos es muy exagerado el tema. Yo no sé. Lo analizamos la exageración. Y cuando estamos hablando de exagerado, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo con exagerado? Entonces nosotros no queremos, decimos que es exagerado porque no queremos hablar del tema. De eso se trata, no queremos hablar del tema. Entonces cuando no queremos hablar del tema, es exagerado, no estamos preparados para eso, es mejor tratarlo en otro momento. Eso lo estoy escuchando hace 30 años. No, mira, eso ahora. A pesar, bueno, entonces lo que lo están llevando adelante son gente que ama a los animales. ¿Me explico? Ama a los animales. En todos lados hay problemas con los caballos. ¿Sí? Y estas asociaciones sin fines de lucro, que algunas ni siquiera son asociaciones, son un grupo de personas, son fantásticas. Cuando son asociaciones, en algunos puntos pueden llegar a ser un problema. Porque el que quiere a los animales tiene el mismo extremo que el que utiliza a los animales, pero del otro lado. Entonces, los que aman a los animales no quieren hacer nada con los animales, quieren estar sueltos en el campo. Y no es así. Ni un extremo ni el otro. El que tiene los animales y está en el mundo rural hace lo que se le da la gana. Malo o bueno, hace lo que se le da la gana porque no tiene ningún parámetro, ¿sí?, por dónde moverse. No tiene ningún tipo de límite, hace lo que le parece mejor. Lo trata muy bien o lo trata muy mal, y eso está bien. Y también no puede ser.